¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el salario promedio de los trabajadores formales cae por debajo del umbral de pobreza? Hoy profundizamos en el complejo escenario que se está dando en la República Argentina. A raíz de 2024, el salario mínimo en este país sudamericano se fija en un nivel que se considera insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de un hogar promedio. Argentina, un país vasto y diverso conocido por su rica cultura y su tumultuosa historia económica, se enfrenta a un grave desafío. El costo de vida continúa aumentando, mientras que la fuerza laboral del país lucha por mantener el ritmo, lo que genera una preocupante discrepancia entre ingresos y gastos. Para comprender el aumento salarial en Argentina, es necesario apreciar el panorama económico del país. Desde principios del siglo XXI, Argentina ha experimentado periodos de rápido crecimiento económico, intercalados con fases de alta inflación y crisis económicas. Los últimos años no han sido diferentes y la pandemia no ha hecho más que exacerbar la situación. A partir de 2024, el aumento de los salarios es un tema muy debatido en Argentina. Dado que el salario mínimo está muy por debajo del umbral de pobreza, existe un argumento convincente a favor de aumentos salariales sustanciales en todos los ámbitos. Sin embargo, las empresas temen que esto pueda generar mayores costos y posibles pérdidas de empleo. En esta coyuntura, es primordial examinar ciertos aspectos cruciales del salario mínimo en Argentina. El país tiene un salario mínimo fijo, con ajustes vinculados a la inflación y otros indicadores económicos. Sin embargo, estos ajustes no han demostrado ser suficientes a la luz de la creciente inflación y el costo de vida del país. La pregunta apremiante sigue siendo: ¿cómo cerramos esta brecha cada vez mayor entre el salario mínimo y la línea de pobreza? Los defensores de los aumentos salariales argumentan que esto es necesario para garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias. Los críticos, por otro lado, temen que esto pueda llevar a que las empresas se vuelvan económicamente inviables, lo que resultaría en recortes de empleo y una posible recesión económica. Un factor clave en el dilema salarial es la asombrosa tasa de inflación en Argentina. La nación tiene una historia de alta inflación, una tendencia que no ha mostrado signos de disminuir en los años previos a 2024. La combinación de una rápida inflación y un salario mínimo que cae por debajo del umbral de pobreza ha colocado al ciudadano argentino común y corriente en una posición vulnerable. La situación exige medidas decisivas para estabilizar la economía y mejorar las perspectivas de aumento de los salarios. Simplemente vincular el salario mínimo a la inflación puede no ser suficiente, dada la gravedad de las circunstancias económicas. Para abordar eficazmente la cuestión, puede ser necesario un enfoque multifacético que tenga en cuenta la inflación, el crecimiento económico y los factores sociales. Otro aspecto crucial en este debate es el poder adquisitivo del peso argentino. A pesar de los esfuerzos del gobierno por frenar la inflación, el valor del peso ha seguido cayendo en picado, afectando negativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Esto da como resultado un ciclo interminable de dificultades económicas para la población, incluso cuando recibe aumentos salariales. Es imperativo considerar otro desafío importante. El sector formal de la economía argentina no es el único en riesgo. El país tiene un sector informal sustancial, donde los salarios a menudo caen significativamente por debajo del salario mínimo. Esto crea una economía dual, en la que los trabajadores del sector informal luchan por llegar a fin de mes. El sector informal encarna resiliencia y dificultades de un tipo diferente, empujando a muchos trabajadores argentinos y sus familias a la pobreza. En tal clima, aumentar el salario promedio de los trabajadores formales se convierte en una tarea aún más compleja. Sin embargo, en medio de estos desafíos, hay rayos de optimismo. Varias organizaciones de la sociedad civil y sindicatos en Argentina están discutiendo activamente la perspectiva de un salario mínimo más alto. Están inmersos en una campaña incesante para garantizar mejores condiciones para la población activa del país. Al mismo tiempo, el gobierno también es consciente de la urgencia de abordar esta cuestión. Si bien respetan las preocupaciones de la comunidad empresarial sobre el mantenimiento de la viabilidad económica, los formuladores de políticas argentinos están buscando formas de mejorar el salario mínimo de manera significativa que ayude a los trabajadores del país y su economía. Por progresistas que sean estas iniciativas,
Transformar el panorama económico de Argentina requerirá tiempo y perseverancia. No se pueden esperar saltos cuánticos en el salario promedio de los trabajadores del sector formal de la noche a la mañana, y los movimientos rápidos sin una planificación y consideración adecuadas podrían tener consecuencias nefastas respectivas. La solución al problema que nos ocupa no es sencilla. Mientras Argentina lucha contra una alta inflación y un aumento del costo de vida, el salario mínimo y el salario promedio de los trabajadores del sector formal siguen siendo el centro de atención. Unirlos al umbral de pobreza es un paso significativo, pero cómo llegar allí aún requiere definir medidas. Considerando la magnitud de esta crisis económica, el viaje puede comenzar con pasos relativamente pequeños. Al aumentar el salario mínimo a intervalos regulares, el gobierno y los empleadores pueden dar cierto margen de maniobra a los trabajadores que aún luchan por llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, las medidas para frenar la inflación y estabilizar el peso argentino son de vital importancia. Sin estos pasos fundamentales, cualquier medida para aumentar los salarios podría convertirse en una mera formalidad, sujeta a la volatilidad de las condiciones económicas prevalecientes. También se debe tener mucho cuidado para garantizar que la asequibilidad de las empresas no se vea afectada significativamente. Si bien la difícil situación de los trabajadores debe ser central, el éxito a largo plazo de la economía del país también implica mantener un entorno lucrativo para las industrias públicas y privadas. De cara al futuro, Argentina denota el panorama de perspectivas rebosantes de esperanza y promesa. Una economía diversificada que abarque el comercio, la agricultura, la tecnología y el turismo, entre otros sectores, tiene el potencial de generar un mayor crecimiento y productividad. A medida que estos sectores prosperan, se puede esperar que mejore la suerte de la población activa, lo que conducirá a mejores medios de vida y familias resilientes. Estos cambios positivos también deben traducirse en mayores salarios reales, manteniendo el ritmo del aumento del costo de vida. Considerando su turbulenta historia económica, el futuro podría ser un faro de optimismo para Argentina. Si bien el camino será desafiante, sería negligente ignorar el potencial de la ingeniosa población de Argentina, sus ricos recursos naturales y el compromiso de sus líderes y ciudadanos con las corrientes de progreso predominantes. Los datos oficiales pueden mostrar una visión desalentadora de la situación actual, donde el salario promedio de los trabajadores formales actuales cae por debajo del umbral de pobreza. Sin embargo, en la historia de la actual evolución económica de Argentina, en última instancia, es el pueblo argentino quien definirá el final. A medida que profundizamos en estas realidades financieras, recordamos los inmensos desafíos que enfrentan países como Argentina. La lucha por equilibrar el crecimiento económico y el bienestar social es una narrativa continua que seguirá evolucionando con el tiempo. Sin embargo, cada desafío presenta una oportunidad de crecimiento y cambio. Mientras Argentina, en rápida evolución, navega por esta nueva era, debe implementar medidas que faciliten el crecimiento inclusivo, coloquen a las personas en el centro de sus políticas económicas y garanticen que ningún trabajador se quede atrás. El cambio nunca es fácil y ciertamente no es un proceso rápido. Pero a juzgar por la historia, Argentina ha demostrado una resiliencia notable, emergiendo más fuerte de innumerables desafíos. El camino para elevar el salario promedio de los trabajadores formales apunta más allá del objetivo mínimo de cruzar el umbral de pobreza. Prevé una Argentina más próspera y equitativa. Entonces, al concluir nuestra exploración del aumento salarial en Argentina, los invitamos a considerar las múltiples dimensiones de este complejo desafío. En el futuro, las soluciones que honren las realidades económicas de Argentina, prioricen a su pueblo y fomenten una visión de prosperidad compartida, sin duda, ayudarán a iluminar su camino. Mientras Argentina se recupera contra viento y marea, esta narrativa no puede compartimentarse simplemente en la realización de aumentos salariales. Debería extenderse para reforzar la economía del país en todos los ámbitos, mejorar el clima empresarial, fomentar la innovación y trazar una trayectoria sostenible de crecimiento que beneficie a todos. ¿Puede Argentina trascender los desafíos que tenemos por delante y crear un modelo de crecimiento económico verdaderamente inclusivo? Solo el tiempo lo dirá.
Mientras tanto, el escenario salarial actual sirve como un conmovedor recordatorio de los dilemas actuales y la urgente necesidad de medidas impactantes y duraderas. Argentina está al borde del cambio, una profunda metamorfosis que exige un equilibrio entre la estabilidad económica y el bienestar de su fuerza laboral. Este equilibrio no solo debería impulsar el salario promedio de los trabajadores formales más allá de la línea de pobreza, sino también allanar el camino para una Argentina más próspera y unificada. La historia de Argentina, como la de muchas otras naciones, no puede reducirse a un análisis estadístico de los salarios. Es una historia sobre la resiliencia, la determinación y la esperanza de su gente. Y son precisamente estas personas las que tienen la clave del futuro de Argentina. En el gran esquema de las cosas, el salario promedio de los trabajadores formales que caen por debajo del umbral de pobreza podría parecer simplemente otra estadística económica. Sin embargo, detrás de esa estadística están los individuos y las familias, los sueños y aspiraciones, las luchas y los triunfos, el corazón y el alma de una nación que navega por el curso de la historia. Comprender las complejidades del aumento salarial de Argentina es solo una parte de la ecuación. El futuro de Argentina es un tejido interdependiente de economía, sociedad e integración global. Cerrar la brecha socioeconómica que significa el salario promedio de la fuerza laboral formal exige un enfoque multidimensional que incluya inherentemente a las personas, sus organizaciones, el sector privado y la administración pública, y en última instancia, a la población en general. El camino a seguir no es definitivo, pero existe la voluntad de seguir adelante. La resiliencia y la esperanza del pueblo argentino, la dedicación de sus organizaciones y la conciencia de sus líderes nos recuerdan que el cambio es realmente posible. Paso a paso. A medida que entramos en una era plagada de complejidad e incertidumbre, el viaje de Argentina inspirará al mundo. Los desafíos que enfrenta son universales y la resiliencia que demuestra ofrece una lección de fortaleza. Es en la noche más oscura donde las estrellas brillan más, y Argentina, en sus momentos más oscuros, tiene la oportunidad de crear un futuro que eclipsa su pasado.